Pues muy buenas tardes, hermanos, qué alegría que estemos aquí y que estemos aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando de la insistencia, el poder ser tercos, ¿lo recuerdan? Que hablábamos acerca del ser tercos, pero debemos de ser tercos para buscar el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, pues el día de hoy fíjense qué bonito, desde que iniciamos el culto del día de hoy, hemos estado hablando de diferentes cosas que nos van a llevar a un embudo, porque yo creo que es Dios el que nos va poniendo las cosas. Y el mensaje del día de hoy se llama, ¿qué es la vida del hombre? Y en esta mañana iniciamos preguntándonos ¿por qué a los malos les va a veces bien? Y por qué el cristiano que busca del Señor a veces no nos va mal y vemos que los otros prosperan. Y uno que está aquí, pues como que no llega mucho. Y ahorita hablábamos, ¿verdad?, de los milagros que Dios hace en nuestras vidas y cómo es que Dios en ciertos momentos y en muchos momentos Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es la vida del hombre? Y así se llama el mensaje del día de hoy. Así que me gustaría que iniciáramos con una oración. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, iluminación, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. Te pedimos, Señor, que pueda estar en nuestros corazones, que podamos, Señor, comprender y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y no solo eso, sino también compartirlo con otros. Señor, me pongo en tus manos para que pueda ser ese instrumento de parte tuya para comunicar este mensaje. Y, Señor, que mis hermanos tengan un corazón dispuesto, Señor, para aprender de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Y bueno, pues como se los anticipé, el mensaje del día de hoy es, ¿qué es la vida del hombre? ¿Verdad? ¿Qué es la vida? Y entonces cuando empiezo yo a preguntar esta pregunta, empiezo a hacer este cuestionamiento, pues no me queda más que otra que empezar a hacer algo que se llama como filosofar. ¿Y qué es filosofar o meternos en cuestión de filosofía? Es como buscar el porqué de las cosas, del mundo, de Dios y del hombre. Y entonces, ante esta pregunta de qué es la vida del hombre, qué significa o para qué estamos aquí, o para qué sirve, cuál es el motivo, ¿verdad? Bueno, le voy a comentar, a platicar que muchas personas han intentado darle una respuesta a esta pregunta tan grande. ¿Qué es la vida del hombre? Ustedes conocen a un cantante que se llama Don Antonio Aguilar y tiene una canción que así se llama, La vida del hombre. Y dice en su estrofa, pero ay, qué triste la vida del hombre, cuando en el mundo se encuentra apasionado, pero es más triste vivir engañado cuando no lo aman de todo corazón. Ay, Don Antonio Aguilar dice, pero ay, qué triste la vida del hombre, pero es más triste vivir engañado cuando no lo aman de todo corazón. Bueno, ahí está una definición. Él piensa que es triste, pero hay algo más triste, ¿no? Él piensa que es triste vivir engañado, pero es triste la vida del hombre. Hay otros hombres como Aristóteles, griegos, que él decía que el hombre es un animal político. ¿Qué significa eso? Que el hombre se diferencia de un animal porque vive en sociedades organizadas políticamente. O sea, vivimos en sociedad, vivimos en una ciudad con ciertas reglas, y entonces Aristóteles lo llamaba así como el hombre es un animal político. Otro científico, René Descartes, decía que la vida del hombre es un ser pensante. El hombre es un ser pensante.
Skriller dice que el hombre es como un ser que puede querer. Suena bien, suena bonito, ¿verdad? Benjamin Franklin nos dice que es como un ser que puede construir herramientas. Y yo digo, ay, pues nada más herramientas, creo que podemos hacer mucho más que eso. Otro señor que se llamó Karl Marx dijo que el hombre es protagonista de la historia, capaz de crear, producir y transformar la realidad. Un poquito más amplio, pero él trata también de dar su propia definición. Así que, ¿qué es la vida del hombre? Qué interesante. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que dicen nuestros poetas bíblicos. El rey David dice en el Salmo 103, y yo le invito a que vayamos nada más de pasadita, en el Salmo 103, que este salmo es muy conocido por todos nosotros, el Salmo 103 que empieza con: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero en el versículo 15, que también este pasaje es muy conocido por todos nosotros, si le preguntáramos al rey David, ¿qué es la vida del hombre? Entonces el rey David, este poeta, nos diría: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Yo todavía hasta hace unos años, cuando yo leía o escuchaba en algún mensaje esto que decía de el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. A mí se me partía el corazón por decir, ¿cómo que el lugar ya no me va a conocer? Si he estado aquí tanto tiempo y ya no me va a conocer. Pero ahora que he crecido un poco, ahora me llama más la atención la segunda parte, porque dice que más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Quien guarda los mandamientos, quien se acuerda de Dios, obtiene las misericordias de Jehová. ¿Verdad que está interesante cómo nuestro poeta David expresa qué es la vida del hombre? Pero no termina ahí este asunto. Vamos hoy a analizar, porque estamos viendo el Evangelio de Lucas, y hoy nos toca analizar el capítulo número 12 de Lucas. Entonces, la semana pasada estábamos hablando de la insistencia que Jesús nos enseña a orar como una fórmula que uno puede hablar de tener la insistencia. Hablábamos del señor que iba a tocar y que le iba a decir: amigo, dame 3 panes porque me llegó visita y no tengo nada que ofrecerle. Y entonces dice, no se lo dio por ser buen amigo, sino por dice aquí en la versión de 60, por su importunidad, por esa insistencia. Y hablábamos de que hay un cierto parecido: pan, pescado, huevo, que es comida, y así debería de ser nuestra insistencia ante Dios sobre pedir la ayuda del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 12. Y estos pasajes, estos mensajes son tan bonitos, tan interesantes, porque es descifrar qué es lo que Jesús nos está diciendo. A veces lo hacemos sobre el Antiguo Testamento, lo hacemos sobre Pablo, pero cuánto más hacerlo acerca de nuestro Señor Jesús, lo que Él mismo dijo con su boca. Así que vamos el día de hoy a analizar Lucas 12, y me gustaría que ahí tengan su Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo algunos pasajes clave,
Y no me gustaría que al final dijeran, no, es que el hermano dijo, no, yo no dije nada, yo nada más estoy recalcando lo que el mismo Señor Jesús dijo. Así que estamos aquí en el capítulo 12 y entonces el Señor Jesús está diciendo a los discípulos que tengan cuidado con los fariseos. De hecho, en el versículo 1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces el Señor Jesús está haciendo aquí un llamado de que tengamos cuidado con ese sector, con ese grupo de personas, porque lo que abunda en ellos es la hipocresía. Dice en el versículo 4, mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Versículo 6 del capítulo 12 de Lucas. Pregunta, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Algunas versiones dicen, ¿no se venden 5 gorriones por 2 monedas? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que si yo le preguntara al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿qué es la vida del hombre? El Señor diría, más valen vosotros que muchos pajarillos. Así que ese es mi primer punto. La vida del hombre vale mucho. Y aquí tenemos una comparación entre el hombre y los animales, el hombre y los pájaros. Los pájaros, dice aquí, o los gorriones, los pajarillos, dice en el versículo 6, con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios. Si los pajaritos que vemos en la mañana Dios tiene cuidado de ellos, no son olvidados por Dios, ¿cuánto más nosotros? Dice en el versículo 7, los cabellos del hombre están contados. Yo me puse a pensar, ¿por qué alguien tendría que tener cuidado de saber cuántos cabellos tengo, si eso que se me caen a diario? Para empezar está difícil contarlos. Y luego, ¿para qué tendría la necesidad de saber cuántos miles o cientos de cabellos? Y yo veo el trasfondo. ¿Por qué? Porque esa persona, en este caso es Dios, se preocupa por nosotros. Tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros. Cuando nos preocupamos por alguien, queremos que esté bien en todos los aspectos. Nos preocupamos si ya comió, si tiene una ropa cómoda, si algo le falta yo le ayudo, si le hace falta un billete pues yo le ayudo, si le hace falta un par de zapatos pues vemos la forma, pero queremos que esa persona esté bien. Y aquí el Señor Jesús nos está diciendo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teman, pues más valen vosotros que muchos pajarillos. Así que, ¿valemos? Sí. ¿Cuánto? Valemos mucho. Valemos, si Dios tiene cuidado de los pájaros, también tiene cuidado de nosotros. Pero fíjense que se pone interesante, porque continúa, versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Qué importancia es que en nuestras vidas tomemos en cuenta al Señor. Y no solo que lo tomemos en cuenta, sino que en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, digamos, Jesús es mi Señor, Jesús es el Rey y yo le pertenezco, Él es mi Señor. O en nuestras palabras diríamos, yo soy cristiano
Y soy cristiano porque soy seguidor de Cristo, porque quiero parecerme a Él. Y entonces eso como que da aún más valor. Dice, pero el que me negare delante de los hombres será negado. ¿Quién de ustedes los ha negado alguna vez? ¿Quién de ustedes cuando andaban buscando novio o novia y fueron con alguien y le dijeron, no, gracias? Se siente bien gacho que te digan que no. Imagínense si eso, que es algo, digamos que algo bobo, se siente bien feo. Imagínense que el padre dijera, no te conozco, nunca te vi, nunca te conocí. No, de pensarlo ya me duele hasta el corazón. Así que tenemos valor, pero cuando también nosotros reconocemos al Señor Jesús, cuando nosotros decimos ante la gente, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Conocemos de muchas personas en el pasado, hay personas que les llaman los padres de la iglesia, cuando estaban sufriendo martirio y que decían, órale, di que César es el Señor. Y decían, no, Jesús es el Señor. Y qué bendición llegaron esas personas cuando llegaron y el Señor los reconoce. Entonces la tarea de nosotros es confesar delante de los hombres al Señor Jesús. Dice versículo 10, todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Tengamos cuidado con los chistes que hacemos acerca de Dios, tengamos cuidado con los chistes que hacemos con el Espíritu Santo, tengamos mucho cuidado de no tomar el nombre de Dios en vano, porque aquí está la advertencia. No nos digan que no fuimos advertidos, tengamos mucho cuidado. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Entonces, la vida del hombre vale mucho, pero vale más cuando confesamos al Señor, cuando decimos, Él es mi Dios, yo soy cristiano, he decidido seguirle y a pesar de todo me puedo quedar sin trabajo, me puedo quedar sin familia, pero yo he decidido seguir al Señor. Voy a tener una aceptación y no solo eso, sino que en esos momentos difíciles de confesar a Cristo, Él me va a ayudar con su Espíritu Santo para saber qué decir, qué decir, qué hacer. Dice una canción que yo escuchaba cuando era niño, dice, y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Debemos esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Luego la pondremos. Muy bien, entonces como nuestro primer punto es, la vida del hombre vale mucho, pero también nosotros debemos de confesar al Señor Jesús. Si yo le preguntara al Señor Jesús, bueno, ¿qué es la vida del hombre? ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué es la vida del hombre? Entonces, continuaría. Versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y le dice el 14, mas Jesús le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, aquí está mi respuesta, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Así que nuestro segundo punto es, la vida del hombre no depende de lo material, dicho por el Señor Jesús en el versículo 15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice un poquito antes,
Dice, guardaos de toda avaricia, de toda ambición, de querer siempre más. Y vivimos en un mundo que siempre queremos más, queremos obtener más, queremos tener más, pero ¿para qué lo queremos? Muchas veces nada más para presumir. Cuidémonos de toda avaricia, de toda ambición. Y continúa el Señor Jesús explicándonos qué significa esto. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Versículo 16, porque también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado eso? Ay, cómo me gustaría hacer, no, esta casa como que ya no me gusta, vamos por una más grande. No pensamos, ay, vamos a hacer una más chica. No, tenemos un carro y siempre queremos el más grande, no queremos el más chico. Siempre decimos, no, como que hoy me gustaría tener menos dinero. No, siempre decimos más dinero, siempre queremos más. Pero dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio terco, escucha, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que el hombre puede amontonar muchas cosas, podemos amontonarlas y tener nuestra reserva por cualquier cosa, pero es pobre delante del Señor. Ahora, yo no estoy diciendo que el tener un poco de dinero, de ser tener algo previsto para las emergencias, el ahorrar, el tener un trabajo, el tener una casa grande sea algo malo. Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es cuál es nuestra motivación, qué es lo que ocupa nuestro primer lugar. Porque si mi primer lugar es la ambición, entonces ahí ya estoy cayendo en un problema. Si Dios me ha bendecido y yo he puesto a Dios en primer lugar y lo he honrado y obtengo esas cosas, pero eso no me mueve, yo estoy por el buen camino. Pero aquí el problema es cuando entra la ambición al corazón, cuando entra la avaricia en nuestro corazón. Y entonces podré tener muchas cosas, pero delante de Dios soy pobre. Así que la vida del hombre no depende de lo material, no depende de lo que tengamos, más bien depende de cuánto confiamos en Dios. Y continúa el Señor Jesús. Dice en el versículo 22 de Lucas 12, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y aquí está nuestro tercer punto. La vida del hombre vale más que las necesidades básicas. Vale más que el comer. Dice aquí en el 22, la vida es más que la vida y el cuerpo que el vestido. Y el Señor Jesús, como sabe que esas palabras a lo mejor no las puedo entender, ahora me habla de otro animal. Fíjense, 24. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que si tienen despensa. Me llama la atención que diga despensa porque yo me imagino que estoy yendo al supermercado. No tienen despensa ni granero y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Me está recordando el punto número 1, que la vida del hombre vale mucho y que Dios alimenta a los cuervos. ¿Cuánto más a nosotros? Dice el versículo 25, ¿y quién de vosotros podrá
con afanarse a añadir a su estatura un codo. Yo quisiera medir unos metros más, unos centímetros más. Pero si no podéis hacer ni aún lo que es menos, dicen otras versiones, si ni siquiera eso que es tan sencillo puedes, pues claro, lo está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Como para él, claro, para él no hay nada imposible, pero para nosotros, por más que me estire, de todos modos regreso a mi tamaño normal, sigo estando gordito, no puedo mejorar mucho. ¿Por qué se afanan por lo demás? Entonces, en nuestro tercer punto es la vida del hombre vale más que las necesidades. Vemos otra vez el 22. No se afanen por vuestra vida. No se preocupen por la comida. No nos preocupemos por la ropa. Y continúa el Señor diciéndonos, ahora nos pone un ejemplo de una hierba. Consideren los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y Salomón era un rey y vestía de lo mejor. Y me está diciendo el Señor Jesús que el lirio se viste mejor. Está interesante esto. Dice en el 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Ay, eso sí me dolió. Más ustedes, hombres de poca fe. Pero vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis con ansiosa inquietud. 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Ay, eso también me pegó. Eso también me dolió y hasta siento que me está saliendo sangre en la frente. Porque muchas veces, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos? Las señoras, ¿qué vamos a comer al rato? ¿Qué vamos a comer mañana? Yo sé que lo están diciendo en forma de prevención. Lo mejor ese no es el punto, pero el punto es cuando a veces no tenemos mucho efectivo, no tenemos mucho dinero y entonces, ¿qué vamos a comer? Si ya nada más nos quedan 50 pesos. Ahí es donde empieza la preocupación. Pero aquí dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Así que tenemos a un Padre, veíamos la semana pasada, Padre nuestro, está cerca de nosotros, no está distante, está cerca, por eso es que es nuestro. Por lo tanto, como está cerca de nosotros, conoce las necesidades que tenemos. Y nos dice en el versículo 29, no se preocupen por lo que habéis de comer. Recuerden, usted reconoce al Señor Jesús delante de los hombres. Usted lo confiesa. Y entonces el Señor tiene cuidado de usted. Ahí el detalle es la persona que no confiesa al Señor, ¿verdad? Que diga, no, yo no soy cristiano, no, yo ni voy, yo ni escucho, yo para qué. Uy, ahí sí preocúpese, porque ahí está negando al Señor. Pero si usted, yo creo en el Señor, creo en su palabra, y te invito a que vayas conmigo a la iglesia. Y uno lo confiesa con los cuates. No, yo voy a la iglesia el domingo. Momento, a lo mejor ellos se van a carcajear, se van a reír. Pero tú estás ganando puntos en el cielo. ¿Para qué? Para que tú no te preocupes. Tú estás confesando al Señor. No te preocupes por la comida. No te preocupes por la ropa. Si los animales y las hierbas tienen lo necesario, ¿cuánto más nosotros, hombres? No se preocupen. Por eso nuestro punto 3 es: la vida del hombre vale más que las necesidades básicas. No se preocupen, dice en el 30, nuestro Padre sabe que necesitan las cosas. Y entonces yo terminaría esta conversación y le diría, Señor Jesús, entonces, ¿qué es la vida del hombre? ¿Para qué estamos aquí? Y entonces viene este pasaje
que es tan conocido por nosotros, y dice: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y como último punto, 4, la vida del hombre consiste en poner atención al reino de Dios. Ese sería nuestro cuarto punto. La vida del hombre consiste en poner atención al reino de Dios. Busquemos el reino de Dios, pongamos atención. La vida del hombre consiste en poner atención a las cosas del reino. La comida, la bebida, la ropa, eso lo vamos a recibir. Pero mi tarea, mi trabajo es preocuparnos, ocuparnos, buscar el reino de Dios todos los días. Y todo lo demás, la comida, la bebida, la ropa, viene porque el Padre se preocupa por nosotros. Dejen ahí un momentito en Lucas y me gustaría que regresáramos al Salmo 103 con nuestro amigo y profeta David. El Salmo 103, versículo 18. Y no quiten a Lucas. Ahí déjenlo. Salmo 103. Yo ya ando en el 113. 103. Y es que vamos a hacer así como un comparativo. Por eso es importante que tengan así. No pierdan uno para tener el otro. Dice en el Salmo 103, versículo 18. Sobre los 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18, porque los que guardan su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así que aquí tenemos la forma en que nos lo dice el rey David. Y nuestro Señor Jesús dice: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Si hiciéramos una relación entre las dos, diría: busquen el reino de Dios. ¿Y cómo busco el reino de Dios? Guardar su pacto, guardar su palabra, a los que se acuerdan de sus mandamientos, y entonces la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, y todo lo que te podría preocupar ya está resuelto. ¿A poco no está bonito? Pero cuando llega el momento de que nos quedan 20 pesos en la cartera, se nos olvidan todos estos pasajes. La invitación de esta mañana, mis hermanos, es palabra del Señor Jesús. Por eso yo les digo, yo no lo estoy diciendo, es el Señor Jesús quien está hablando. Tenemos a un Padre que se preocupa por nosotros. Valemos mucho para el Señor. La vida del hombre no depende de lo material, aunque en este mundo pensamos que sí, por el número de cuenta que tengo, el carro que tengo, la casa que tengo, pero no depende de eso. No depende de las necesidades básicas, porque la vida del hombre vale más. ¿Y para qué está la vida del hombre? Para poner atención al reino de Dios y su justicia. Si el día de hoy usted trae una preocupación de comida, yo traigo a veces preocupación por comida, qué vamos a comer, qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué se va a armar? Pero eso es de juego. Hay días en los que ya no vemos qué va a suceder. Y siempre pasa un milagro. Pero consiste también en que usted, con la frente en alto, diga: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia. Y todos, apenas vi unos amigos que tenían como 15 años que no veía. ¿A poco lees la Biblia? Sí la leo. Hasta la estudio, y hasta estoy estudiando en griego.
Y entonces, pues ellos se quedan sorprendidos ¿por qué alguien se preocuparía por estudiar las Escrituras? Pero yo creo en la palabra de Dios. Creo que es bueno estudiar su palabra, estudiar sus mandamientos. Y el Padre se va a preocupar por nosotros. Y uno va a vivir libre, va a vivir uno ligero. En la semana hablaba con un señor que se me acercó, que por alguna extraña razón también se llama Jesús. Y es un señor que iba vestido como de una manera pobre. Y entonces él me decía, yo creo que el hombre debería de aprender a vivir ligero. Dice, porque a veces, dice, uno quiere orar, pero no ha soltado lo anterior. Dice, pero si se supone que Jesús libera, ¿por qué uno no suelta las cosas? Dije, sí es cierto, tiene razón. No, a veces no soltamos tan rápido. Y la preocupación por la comida, la bebida, el dinero, la gasolina, pues ya le podemos agregar, ¿no? Pero si tenemos a Dios y lo está diciendo Cristo, ¿por qué no creer? Y si usted no lo ha intentado, inténtelo esta semana. Cuando le pregunten, ¿usted lee la Biblia? Sí, sí la leo. Soy hijo de Dios. Y entonces cuando usted hace eso, se va a sentir bendecido porque sabe que su vida vale mucho. Que no dependemos de lo material. No, la vida es más que las necesidades básicas. Y nuestra vida consiste en poner atención, buscar el reino de Dios todos los días, como lo veíamos la semana pasada, como la comida, todos los días, a cada momento. Así que mis hermanos, durante esta semana, si usted llega a experimentar alguna escasez, alguna preocupación, alguna dificultad, alguna enfermedad, que ya me duele aquí, que ya me duele acá, que ya no tengo dinero, que ya se me enfermó, que ya no hay dinero en la cuenta, ya se nos acabó la gasolina, recuerde, tenemos a un Padre. Pero si se le presenta la situación de, oye, ¿a poco sí vas a la iglesia? Tengan en cuenta que ahí están los momentos de prueba y de preguntas. ¿Usted qué hará? Y recuerde, la vida del hombre, todos le han dado una respuesta, pero el Señor Jesús nos da una más interesante y de vida eterna. Y con promesa. Porque los otros nada más dijeron y ahí quedó. Pero lo que el Señor Jesús dice está vigente el día de hoy y nos da paz y nos da de su espíritu, y nos da de su alegría y nos da confianza también. Así que mis hermanos, no se preocupen, no se preocupen. Confiamos en el Señor y confiemos en su palabra y sigamos buscándolo todos los días. Vamos a hacer una oración. Señor, qué bello es estudiar tus palabras emitidas por tu boca, Señor, por tu voz. Gracias porque tenemos esta evidencia, esta escritura, Señor, y sabemos que hay en ellas vida eterna. Y Señor, gracias por darnos este mensaje, porque tal vez en muchos momentos de la vida pensamos que no valemos nada, que ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el chiste de vivir? Pero el día de hoy, Señor, hemos entendido que la vida vale más que cualquier otra cosa, más que las necesidades básicas, más que el qué vamos a comer, más que lo material. Valemos mucho, Señor, y ayúdanos para que en el momento en el que nos encontremos con alguna persona, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé las palabras necesarias, justas, para poder compartir de ti, Señor. Tal vez no sabemos mucho, tal vez no sabemos expresarnos, tal vez a veces ni siquiera no sabemos los libros de la Biblia. Pero creemos, Señor, que cuando confesamos delante de los hombres que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, tú nos dirás lo que debemos de decir. Tu Espíritu Santo nos ayudará a poder expresar, Señor, lo que tenemos que decir en el momento. Gracias porque eres nuestro Padre, porque estás cerca de nosotros. Y porque, Señor, tú te ocupas
de nuestras necesidades. Te pido que nos ayudes a que no nos preocupemos, sino que confiemos en ti, confiemos en tu palabra. Durante esta semana es probable que vivamos situaciones difíciles, que tal vez tengamos alguna escasez, pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para no preocuparnos y a confiar más en ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.